Bienvenida a esta charla del día de hoy sobre cuáles son los efectos que tiene la ingravidez en el sistema nervioso central, una charla muy interesante. Está a cargo de Juan Camilo Olivella, que es un estudiante de medicina de 10º semestre, compañero nuestro, un gran entusiasta por la neurología y pues uno de los miembros más destacados de nuestro grupo, muy proactivo y pues que siempre está con la intención de pues aportar mucho a nuestro grupo. Entonces, gracias a todos por estar el día de hoy. Pues nada, bienvenido Juan Camilo y pues puedes dar inicio a tu charla. Muchas gracias, Erika. Por favor, me confirman si el sonido está bien. Sí, se escucha bien. Sí. Listo, súper gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todos los colegas aquí presentes. El día de hoy pues voy a hablar de un tema del que muy poco se habla en las facultades de medicina, que es el tema de la medicina espacial, enfocado hacia la neurología. Voy a hacer una breve revisión donde pues inicialmente voy a tocar algunos aspectos eh, más que todo sobre la física que se involucra en este tema para poder luego entender cuáles son, digamos, los procesos fisiopatológicos que se generan cuando el cuerpo humano y el sistema nervioso central se encuentran en la ingravidez o en la microgravedad. Entonces, pues gracias a todos los asistentes y pues espero disfruten mucho esta charla. Voy a apagar la cámara por temas de conectividad. Mi internet no es muy bueno, entonces pues lo voy a apagar para que no tengamos problemas en ese sentido. Entonces, pues bueno, demos inicio a la charla. Eh, esta charla, pues la hice con mucho cariño, es un tema que en verdad me apasiona mucho y pues nada. Como les había comentado, vamos a tocar algunos conceptos básicos. Primero que todo, necesitamos entender qué es la gravedad. Y la gravedad generalmente la describen como una fuerza de atracción, pero más que una fuerza es como el espacio-tiempo, que es esto que vemos aquí en verde, que podríamos decir que es una fábrica o pensar en ello como un mantel, es doblado por el peso de las masas. Por ejemplo, la Tierra lo que genera es que se doble el espacio-tiempo y esto a su vez va a generar que objetos como por ejemplo los satélites o incluso pues nosotros los humanos caigamos, por así decirlo, hacia el fondo de este agujero que se genera por el peso de la Tierra. Esta fuerza de atracción pues tiene una medida que se ha descrito teóricamente como 9,8 metros por segundo, que equivale a un G. O sea, un G de gravedad es una atracción a la que un objeto es acelerado hacia la Tierra a esta velocidad. Luego necesitamos entonces también conocer qué es la velocidad de escape, la cual es la aceleración necesaria para que un cuerpo, cualquiera sea, pueda escapar esa fuerza de gravedad de un G. Y teóricamente se describe como 11 kilómetros por segundo la velocidad necesaria para que un objeto pueda escapar la gravedad de la Tierra en su totalidad. Se dice que estamos fuera del centro gravitacional de la Tierra cuando estamos a 6 millones de distancia de la superficie terrestre. 6 millones de kilómetros, perdón, de distancia de la superficie terrestre. Estos 11 kilómetros por segundo equivalen a casi 40.000 kilómetros por hora. Y, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, un carro va entre 80 a 100 kilómetros por hora. O sea, imagínense la velocidad a la que van estos cohetes. El Falcon Heavy 9, que es uno de los últimos cohetes que se han diseñado, tiene una velocidad máxima de 36.900 kilómetros por hora. El Saturno V, que fue el cohete que se utilizó para ir a la Luna, tenía una velocidad de escape de 8.900 kilómetros. Y en estos cohetes decimos que las fuerzas gravitacionales no van a ser de un G, sino que van a ser mucho mayores, porque la aceleración que está teniendo nuestro cuerpo sobre el asiento que se encuentra dentro del cohete es mucho mayor a esta velocidad. ¿Sí? Las fuerzas de contraposición. Entonces estamos hablando de que lo que siente el cuerpo humano son 3 a 4 Gs, o sea, siente el cuerpo muy pesado. ¿Qué es una órbita? Entonces la órbita la podemos definir como una caída libre constante alrededor de otra masa. Por ejemplo, la Luna orbita la Tierra orbita el Sol, la Estación Espacial Internacional orbita la Tierra. O sea, estos objetos, como la Estación Espacial, están en una constante caída libre alrededor de la Tierra. Y teniendo eso en cuenta, ya podemos hablar entonces
o entender un poco más qué es la microgravedad. La microgravedad es la experiencia o cómo podemos experimentar de manera artificial una sensación de ingravidez, o sea, de gravedad cero, en la que sentiríamos que nuestro cuerpo no pesa nada. Esto equivale a una aceleración hacia la Tierra no nula, sino de 0,001 metros por segundo, lo que en convención se conoce como un micro G. Entonces, la Estación Espacial Internacional se encuentra, como ya vimos, en una caída libre, o sea, orbitando constantemente la Tierra, a una velocidad de aproximadamente 26.000 kilómetros por hora, ¿sí? Y se encuentra a una altitud desde la superficie de la Tierra de 400 kilómetros por hora. Habíamos dicho que para estar fuera de la fuerza gravitacional de la Tierra tenemos que estar a 6 millones de kilómetros. O sea que en este caso, a 400 kilómetros, la gravedad que se experimentaría aquí es 7% menos de la normal, o sea, de 8,9 metros por segundo, que es incluso 2 veces más grande de la fuerza de gravitación que se experimenta en Marte. Pero ¿por qué aquí se experimenta una microgravidez? Es por esto, por la velocidad a la que está orbitando esta estación alrededor de la Tierra. Eso genera unas fuerzas laterales sobre el cuerpo que se oponen a la fuerza de gravedad y van a hacer que, entre comillas, el cuerpo o la masa, digamos, de un ser humano se encuentre flotando. Ahora, ¿qué es un fluido? Necesitamos entender el tema de los fluidos para lo que vamos a ver más adelante. Y los fluidos se definen así de manera rápida como una sustancia que se deforma conforme a la aplicación de una fuerza sobre ella. Por ejemplo, el agua eh, toma su forma, digamos, en la Tierra por la fuerza de gravedad. ¿Sí? Se distribuye, por ejemplo, los océanos se distribuyen de esa manera y las olas existen por la fuerza de gravedad, uno de la Tierra, y las olas se generan por la fuerza de gravedad que ejerce la Luna sobre el agua. Los fluidos newtonianos son aquellos que en los que se genera una deformación cuando se les aplica una fuerza de manera lineal o de manera constante, o sea, su deformación es constante, no va a variar, eh, digamos, dependiendo de la cantidad de fuerza que se le aplique, como el agua. Y los no newtonianos, como la sangre, tienen una constante de viscosidad diferente, por lo cual su deformación no va a ser, digamos, si la graficáramos, una constante lineal, sino que va a tender a ser más parabólica. En gravedad cero, lo que ocurre es que las fuerzas que actuarían sobre el agua se pierden y entonces empiezan otras fuerzas más débiles que no vemos en la Tierra a actuar, como lo es la fuerza de tensión superficial. La fuerza de tensión superficial se define como la atracción que tienen las moléculas de un fluido para unirse a sí mismas. En el caso del agua, las moléculas de agua se unen a través de puentes de hidrógeno y estos puentes de hidrógeno, pues por la gravedad de la Tierra se rompen, pero en el espacio pues se unen, por así decirlo, buscando una homeostasis entre ellos y forman lo que vemos aquí, que es una esfera de agua, donde todas las moléculas de agua van a intentar ir hacia el centro de una molécula principal, si lo pudiéramos imaginar así. Entonces, ¿cuáles son los escenarios distintos a la Estación Espacial Internacional en los que podríamos experimentar microgravedad en la Tierra? Y los que se utilizan son tres principalmente, y son utilizados más que todo para hacer experimentos sobre los efectos de la microgravedad o de la ingravidez sobre el cuerpo humano. El primero de ellos son los vuelos parabólicos. Entonces podemos ver aquí que es un avión que acelera a una gran velocidad, 650 kilómetros por hora, hacia arriba, ¿sí? Va a alcanzar un punto de altura más o menos de 8.500 metros, desde el cual se va a dejar caer a una gran velocidad, que también son 600 kilómetros por hora, y en esa caída libre se va a experimentar por algunos segundos, alrededor de 20 segundos, la microgravedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque las fuerzas digamos, de gravedad están siendo contrarrestadas por la velocidad que lleva este objeto. Ese es uno de los escenarios donde podemos experimentar microgravedad. Aquí vemos al famoso astrofísico
Stephen Hawking experimentando pues esto que es la gravedad cero en una de las empresas que está especializada en esto de manera comercial, que es Zero G. Entonces, en la caída libre, la persona experimenta alrededor de 20 segundos lo que es la ingravidez o la gravedad cero. Otros escenarios, bueno, el segundo escenario es esta torre, que es la torre de caída libre de Bremen, donde se va a experimentar la ingravidez alrededor de 5 segundos. Digamos que este escenario es más que todo utilizado para experimentos científicos, donde precisamente miran los cambios agudos que tienen objetos, seres vivos, fluidos y otras sustancias o cosas en una gravedad cero. Para que esto pueda ocurrir y que no, digamos que el aire, que es una fuerza que generaría fricción y detendría la velocidad de caída de este objeto, que es una torre que ellos sueltan, a una gran altura, lo que hacen es despresurizar la torre, se demoran más o menos 2 horas en hacer eso, o sea, le quitan todo el aire y queda esto como un espacio vacío, un vacuum que conocemos nosotros. Entonces, ya no habría ninguna fuerza que contrarreste hacia arriba la caída de este objeto y este objeto aceleraría a 10 metros por segundo, que es la fuerza de gravedad de la Tierra. Por último, y ya para entrar en el tema, este es un método que se utiliza para imitar los cambios fisiológicos que se generan en el cuerpo humano en la ingravidez. Entonces, vemos que aquí con un G de gravedad, los fluidos se distribuyen de esta manera en el cuerpo. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta pierna de esta persona que hay una gran cantidad de fluidos a comparación de esta. Cuando ya estamos en la microgravedad o en la ingravidez, la mayor parte de estos fluidos se van a ir hacia la cabeza. Entonces, la cama inclinada, con una inclinación a 6 grados se contrarrestan todas las fuerzas eh, y digamos que los fluidos viajan hacia la porción cefálica del cuerpo. Es un escenario artificial donde podemos imitar digamos que los cambios fisiológicos que se ven en el cuerpo humano en la microgravedad. Entonces ya ahora sí, vamos a ver, esto es lo que vamos a revisar el día de hoy, cuáles son los estresores sobre el cerebro cuando estamos en gravedad cero o microgravedad. Lo primero es una alteración muy clara a nivel del sistema vestibular por la alteración de la ubicación de los otolitos. Los otolitos son esas piedritas que encontramos en el vestíbulo, que lo que hacen es orientarnos espacialmente y nos dan el equilibrio. Entonces, digamos que el tema del equilibrio y la orientación espacial en el cuerpo se vería afectar por esto, porque los otolitos pues ya no van a estar en la posición en la que están, sino que al estar en la gravedad cero, pues se van a cambiar de posición y esto genera unos cambios a nivel del sistema nervioso. El otro es pues la sensación de ingravidez, la sensación de que el cuerpo no pesa nada. Y la tercera es la cefalización del flujo, de lo que vamos a hablar a profundidad adelante. Entre los otros aspectos que pues también pueden generar cambios a nivel del sistema nervioso está la radiación, el aislamiento, el confinamiento, la disrupción del ciclo circadiano, pues, digamos que la mala calidad del sueño que tienen los astronautas y la hipercapnia. Entonces, ¿qué es la cefalización del flujo? Digamos que para explicarlo de manera muy sencilla, en la Tierra, esta bomba, este globo que vemos acá, es una representación de cómo se distribuye el flujo en el cuerpo en la Tierra, cuando tenemos un G de gravedad, ¿cierto? O sea, cuando todos los objetos, los fluidos, etcétera, se están acelerando hacia la Tierra más o menos a 10 metros por segundo. Entonces, la Tierra va a ejercer una fuerza sobre el cuerpo en contraposición a la gravedad. O sea, estos líquidos van hacia abajo, pero cuando tocan el suelo genera una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Donde la fuerza obviamente va a ser mucho mayor aquí abajo que arriba, la fuerza se va perdiendo a medida que va subiendo. Eh, por eso decimos que esta fuerza depende de la altura, entonces entre más alto sea el objeto, pues menor va a ser la fuerza que está ejerciendo la Tierra sobre él, en la parte de arriba, que en la parte de abajo. Entonces podemos hablar de que existen unos gradientes de presión donde la presión hidrostática
va a ser mucho mayor en la parte de abajo, ya que va a haber mayor concentración de fluidos acá que aquí arriba. En la microgravedad, lo que hacen los fluidos es redistribuirse de manera homogénea, como vimos en la gota de agua. Ahí las fuerzas todas van a ir hacia el centro. Ya no va a haber una fuerza hacia abajo, sino que todas las fuerzas van a ir hacia el centro, ¿cierto? Y todos los líquidos que estaban aquí se van a redistribuir hacia las partes superiores, buscando encontrar esa homogeneidad. Esto también entonces lo experimentamos en la caída libre, o sea, esto del micro G se experimenta en la caída libre, como vimos en los vuelos parabólicos o en la torre de Bremen en Alemania. Entonces, como les había comentado, la presión hidrostática es mayor en la parte de abajo, en condiciones normales, digamos que en la Tierra. Y aquí está como la fórmula matemática para poder hablar de los gradientes de presiones, donde P es la densidad del fluido, qué tan denso es el fluido, G es la gravedad y H la altura del fluido. Entonces ustedes dirían, pero si digamos aquí la altura son 2 metros y aquí la altura es 0 metros, pues la presión aquí abajo me daría menos y aquí arriba más, porque aquí estaría multiplicando por 2 y aquí por 0, esta H. Pero no, siempre vamos a tomar como punto cero o punto de partida la parte de arriba. Entonces, aquí sería el punto cero de altura, ¿cierto? Donde termina el objeto que contiene un líquido, y esta parte que está tocando el suelo sería la parte más alta, por así decirlo. Entonces, aquí es donde multiplicamos por un factor de 2, y aquí la presión, por ende, sería mayor que la presión de acá. Esto es algo que también pues, nos ayuda, por ejemplo, con el retorno venoso. O sea, siempre los líquidos van a ir desde un lugar, bueno, siempre las cosas van a ir de un lugar de mayor concentración o mayor presión hacia un lugar de menos presión. Entonces, el retorno venoso se facilita por esto mismo y pues por otros mecanismos, digamos, de contracciones musculares a nivel de las venas. Ya para verlo un poco mejor graficado acá, entonces miren, la presión aquí es de 200 milímetros de mercurio y aquí es de 70 en la cabeza, de manera normal con un G de gravedad, y cuando ya estamos en microgravedad o gravedad cero, se redistribuyen las presiones y quedan equitativas, donde aquí aumentan en 30 milímetros de mercurio y aquí disminuyen en 100 milímetros de mercurio. Vean que aquí esto está más oscuro como lo estaba acá. O sea que todos los fluidos que estaban en las piernas se van a ir hacia la cabeza. Y por eso es que este experimento de la cama inclinada, donde obviamente por gravedad los fluidos van a caer hacia la cabeza, nos ayuda a simular este escenario de microgravedad y nos ayuda a estudiar de manera más continua cuáles son los efectos de estos cambios a nivel, digamos, hidrostáticos. ¿Qué se va a cefalizar entonces? O sea, ¿cuáles son los fluidos que se van hacia la cabeza? Está la sangre, ¿cierto? Se dice que más o menos 1 litro de sangre por pierna, o sea, en total 2 litros, se estarían yendo hacia la parte del tórax y hacia la parte del cráneo. Los otros líquidos que se cefalizan es el plasma, obviamente en conjunto con la sangre, el líquido cefalorraquídeo, la linfa, la grasa y los músculos también lo hacen. Entonces, ¿de qué depende esa cefalización del flujo y de qué depende de que, digamos, en la cavidad, en la bóveda craneana, se almacenen estas cantidades, digamos, tan exorbitantes de líquido? Eso depende de varias cosas, entre ellas la complacencia de las cavidades. Por ejemplo, sabemos que los pulmones son, digamos que toda la vasculatura pulmonar tiene una gran complacencia, entonces gran parte de los fluidos también van a ir hacia la vasculatura pulmonar, pero gran parte de ellos también se van a ir hacia la vasculatura del sistema nervioso central. Eh, Esto va entonces a generar unas presiones hidrostáticas a nivel del sistema nervioso, bueno, y a nivel de la vasculatura del sistema nervioso central, unas presiones hidrostáticas muy grandes, y gran parte del plasma se va a empezar a extravasar. Y esto me va a generar edema en varios tejidos, entre ellos los tejidos circundantes, digamos, al globo ocular, e incluso el globo ocular aumenta su contenido, digamos, de humor acuoso por esa falla del drenaje venoso. Entonces aquí vemos en esta curva cómo aumenta la presión intraocular, ¿sí? Cómo está aumentando de manera lineal la presión intraocular a medida que va aumentando el volumen. La masa encefálica, obviamente, y los ventrículos se van a dilatar porque todo el, digamos, el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en la espina
en la médula espinal, perdón, en la teca espinal, se va a ir hacia los ventrículos. La teca espinal almacena más o menos 2/3 del total del líquido cefalorraquídeo y estos 2/3 se van a cefalizar una vez se encuentra el cuerpo humano en ingravidez hacia los ventrículos, sobre todo los laterales y el tercer ventrículo. Digamos que lo que se ha demostrado es que el cuarto ventrículo se respeta mucho y esto va a tener unas implicaciones obviamente a nivel de la presión intracraneana que pues posteriormente me van a generar unos cambios que veremos más adelante. Y esta curva lo que me muestra son dos cosas. El número uno me muestra que el drenaje venoso me sirve como un amortiguador de esta subida abrupta del volumen del líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos. Entonces, digamos que las venas me ayudan a drenar gran parte de este líquido, pero hasta cierto punto, o sea, hasta que alcanza más o menos un volumen de 20 milímetros y de ahí para arriba sube exponencialmente la presión de los ventrículos hasta que se logra una presión más o menos de 80 milímetros de mercurio, que es la presión diastólica, y cuando se alcanza la presión diastólica, digamos que por un gradiente de presiones, la circulación arterial entonces va a empezar a amortiguar esa presión y a drenar gran parte también de el líquido cefalorraquídeo. Entonces, vean cómo pueden aumentar esas presiones de manera muy súbita cuando se encuentra el ser humano en ingravidez. Miren esta imagen donde pues vemos ya gráficamente lo que estaba describiendo anteriormente. Entonces, miren cómo él tiene la cara, lo que llaman en inglés puffy head, o una cara muy vascularizada. Miren cómo se le brotan las venas del cuello también están dilatadas, que todo este flujo de los miembros inferiores se está cefalizando, sobre todo hacia la cabeza. Entonces, los cambios hiperagudos, bueno, la cefalización del flujo, como ya lo dijimos, la redistribución de los fluidos al espacio intersticial. Digamos que esta redistribución de los fluidos va a ser un proceso más crónico, o sea, no va a ser algo tan agudo, sino que esto ya depende de varias variables, como por ejemplo el volumen del fluido, la viscosidad del fluido, si es linfa, si es líquido cefalorraquídeo, si es sangre, las propiedades de los tejidos, ¿sí? Qué tanto permiten los tejidos o las barreras, por ejemplo, hematológicas, drenar desde pues, el espacio intravascular hacia el espacio intersticial y la complacencia de los tejidos, obviamente, como por ejemplo la complacencia de los ventrículos, del globo ocular, de incluso la masa encefálica. Y una vez empiezan a generar estos cambios hemodinámicos, pues van a haber unas respuestas contrarreguladoras. Digamos que la hormona principal para este proceso es el cortisol, que se va a empezar a generar una vez se generan estos cambios, en contrarrespuesta para mantener pues unas presiones de perfusión adecuadas en los miembros inferiores, que serían los que se verían más afectados, y también pues obviamente los órganos vitales, que es lo más importante, como el cerebro, que las presiones de perfusión del cerebro se puedan ver, digamos, de alguna manera protegidas del corazón y de los riñones. Y la hormona antidiurética, porque se ha demostrado que esta cefalización del flujo y bueno, y estos cambios hemodinámicos lo que hace es generar una diuresis exagerada, y además de la diuresis exagerada y por la producción de hormona antidiurética, pues a los astronautas no les da mucha sed. Entonces son más las pérdidas que las ganancias de líquidos que ellos tienen y esto pues me puede generar cambios muy importantes si no se tienen en cuenta. Entonces, digamos que estas dos son las respuestas contrarreguladoras más importantes en el cambio agudo eh, espacial. Los síntomas que, pues, como les había comentado, digamos aquí en la imagen lo que vemos es eso, la sensación de llenura en la cabeza, también experimentan congestión nasal, cefalea obviamente, dolor de espalda. Este dolor de espalda se debe a que hay un alargamiento, por así decirlo, de los espacios intervertebrales e incluso los astronautas pues aumentan, digamos que su talla por este aumento entre los espacios invertebrales y esto pues obviamente me genera una lumbalgia, mareos por el tema de las disrupciones vestibulares, visión alterada por el tema que habíamos comentado de los cambios a nivel del globo ocular, que también pierde su forma esférica y se empieza como a aplanar hacia los polos, y pues el aumento de la presión intraocular y todos los
cambios, digamos, a nivel de la retina, que esto bueno, más que los cambios, los daños que me puede generar una presión intraocular aumentada similar al glaucoma, ¿sí? Entonces esto me genera unos daños retinianos muy importantes y se ha demostrado, pues, que una de las afecciones más importantes de los astronautas es eso, es las alteraciones visuales, que no solo es a nivel del globo ocular, sino a nivel central también, como lo veremos un poco más a detalle posteriormente. Y bueno, y las venas de la cara y el cuello pues aumentadas en calibre. Bueno, ahora para mirar los efectos sobre los tejidos del sistema nervioso central, la NASA y pues un grupo de investigación de la NASA hizo un estudio en 34 astronautas y pues fue publicado en el año 2017 en el New England Journal of Medicine sobre cuáles son esos cambios imagenológicos que se pueden observar sobre los tejidos del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central. Entonces evaluaron 34 astronautas, 18 de ellos que estaban expuestos a misiones de larga duración, con una duración media de 164 días, más que todo misiones a la Estación Espacial Internacional, y 16 de corta duración, que el tiempo medio de esas misiones fue de 13 días, que fueron las misiones del programa del transbordador espacial, que ya pues más o menos hace unos casi 13, 14 años, no, desde el 2007 más o menos, 2006, no se han vuelto a hacer misiones con el transbordador por tema de costos. Entonces, que digamos que esto es un estudio retrospectivo muy importante y quizá prospectivo por algunas misiones de estas de larga duración que aún se llevan a cabo. Y bueno, el estudio se hizo con imágenes de resonancia magnética del antes y el después, o sea, antes de que viajaran al espacio y después de que viajaran al espacio. Entonces, lo que se observó, aquí está explicado, digamos, de manera graficada, pero pues ya para resumirlo, lo que se observó fue lo siguiente, digamos, a nivel de imagenológico. Se observó un estrechamiento del surco central en 17 de los 18 astronautas que viajaron en viajes de larga duración, un desplazamiento ascendente de la masa encefálica en 12 de los 18 de larga duración y uno de los 6 de corta duración. Empezamos a ver aquí la tendencia de que los viajes de larga duración nos generan mayores alteraciones que los de corta duración. La disminución en la materia gris parietotemporal, ya más adelante explicaremos qué implicaciones tiene eso. Un aumento en la materia gris sensoriomotora, o sea, digamos que en la parte sensorial y motora hay un aumento en la materia gris. Un aumento en el volumen ventricular, como ya lo habíamos hablado, aumento de la PIC, obviamente, por esto, y un edema del disco óptico, que también lo habíamos mencionado. Esta imagen, entonces, ¿qué nos muestra? En la parte de arriba vemos la foto que le la resonancia que le tomaron al astronauta antes de ir al espacio y esta después. Estas dos imágenes de arriba son para un viaje de larga duración y estas dos de abajo son para un viaje de corta duración. Vean que la imagen de arriba muestra una gran diferencia en la disminución del tamaño de los surcos, o sea, de los surcos y de los espacios que hay entre giro y giro. ¿Sí? Aquí el espacio que hay entre este giro, por ejemplo, se ve notablemente disminuido, y este que está marcado con el asterisco, digamos que es el surco central, ¿sí? Donde está el giro precentral y el giro postcentral, y vean que está notablemente disminuido en tamaño. O sea, lo que nosotros conoceríamos como un edema, ¿sí? De la sustancia, de la masa encefálica. Digamos que tenemos un edema acá. Mientras que los viajes de corta duración no se notan muchos cambios. Vean que esto es muy parecido a lo que está acá. Aquí tenemos un video y en este video, esperemos a que salga, se demora un poco. Listo. En este video nos muestran digamos, de manera más gráfica, o digamos que se puede visualizar mejor estos cambios. Vamos a darle play y es básicamente lo que veníamos hablando. Miren cómo se pierde el espacio, por ejemplo, aquí entre estos giros. Miren aquí. Esta, por ejemplo, la altura del cerebelo aquí asciende, que es lo que hablábamos de cómo asciende la masa encefálica. Miren, aquí la masa encefálica va hacia arriba,
¿sí? Producto de la cefalización del flujo. Miren aquí también la disminución de los espacios de los surcos. Aquí también una ascendencia de toda la masa encefálica. Digamos que quiere como chocar los huesos parietales y el hueso frontal, miren, ascendencia también acá. Miren el agrandamiento de los ventrículos, ¿sí? Ahí se puede ver claramente cómo este ventrículo es más pequeño y este más grande. Aquí también, miren, alargamiento de los espacios ventriculares, por lo que veníamos comentando. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué? Entonces todo esto, este agrandamiento de los ventrículos, esta disminución del espacio de los surcos, el supuesto edema, todo esto, ¿qué me genera? O sea, ¿cuáles son las implicaciones a nivel, digamos, ya del funcionamiento del ser humano? Entonces, para mirar eso, revisé este otro artículo, que es un artículo de revisión, que revisó varias, digamos que el artículo del New England era de unos autores específicos de la NASA, pero ellos revisaron más o menos unos 25 a 30 estudios que se hicieron similares a ese que les acabo de mostrar de las imágenes, que se han venido haciendo incluso desde las misiones de Apolo eh, y hasta el día de hoy. Y lo que ellos encontraron es que lo que predomina son las alteraciones sensoriomotoras, o sea, las alteraciones relacionadas al sistema vestibular, o sea, el equilibrio, de la orientación, las alteraciones visuales, como les había comentado, digamos, del globo ocular, de la vía óptica, y las alteraciones relacionadas con la propiocepción, y las alteraciones cognitivas, sobre todo, relacionadas con la memoria, el análisis y la solución de problemas. Bueno, un segundo. Bueno, me falta una diapositiva, no sé dónde está, se me borró, pero básicamente se hicieron entonces unos estudios de tractografía, ¿sí? Unos estudios de tractografía que a través de un sistema que es la anisotropía de refracción miraban, digamos que los tractos, los tractos de sustancia blanca en el cerebro antes del viaje espacial y después del viaje espacial. Y lo que encontraron fueron varias alteraciones. Denme un segundo, yo intento, no sé por qué no están aquí las diapositivas, esperen a ver si de pronto están más adelante. Aquí está, listo, perfecto. Se cambiaron en orden ahí unas diapositivas, pero bueno. Entonces miren, esta la anisotropía fraccional, mira esto, mira cómo es la disposición de los tractos de sustancia blanca en el cerebro. Entonces tomaron unas imágenes antes y unas imágenes después. Y lo que se dieron cuenta fue que algunas de estos tractos, esto lo que mira es como el desplazamiento del agua desde un punto al otro, ¿sí? Que más o menos está relacionado con la conducción neuronal. Entonces, por ejemplo, si hay una despolarización desde aquí arriba que va bajando, pues por lo general los axones de mielina están bañados en agua y esa agua se desplaza a medida que se va generando el potencial de acción. Entonces así se generan estas imágenes de tractografía por resonancia magnética. Eh, y lo que se dieron cuenta es que algunos de estos tractos se desordenaban y algunos otros se agrandaban o como que se ponían, digamos que más fuertes, más gruesos. Entonces, a nivel de la sustancia blanca se encontraban disminuidos el pedúnculo cerebeloso inferior, el lóbulo parietal inferior y posterior izquierdo, el fascículo longitudinal superior y las radiaciones talámicas posteriores. Vemos que las radiaciones talámicas posteriores asociadas a la vía visual y esto del pedúnculo cerebeloso inferior y el lóbulo parietal inferior asociado a todo el sistema vestibular que pues está relacionado con el tema del equilibrio, de la ubicación visoespacial, digamos que también de la longitud o bueno, la distancia que hay entre el cuerpo humano y un objeto,
¿sí? Entonces, por ejemplo, estirar la mano para alcanzar un objeto, todas estas vías están involucradas y todos esos procesos se ven alterados en la gravedad cero. Desorganizado el tracto córtico-espinal, el sistema motor. El tracto córtico-espinal está asociado, digamos, más que todo con la parte motor, la función motora del cuerpo, y esto obviamente pues se ve desorganizado por la falta de uso de los miembros inferiores en la ingravidez. A pesar de que los astronautas hacen más o menos 2 horas de ejercicio diarios para pues, evitar, digamos, lo que es la pérdida de la densidad ósea y de la masa muscular, pues no los utilizan como los utilizarían en la Tierra, y se ha demostrado que esto genera unos cambios de desorganización a nivel de los tractos motores. Y lo que se ve organizado y aumentado, digamos, en grosor, en tamaño, son los tractos córtico-pontocerebelosos y el pedúnculo cerebeloso medio, que están asociados a lo que es el proceso de la iniciación del movimiento y la coordinación del movimiento. Entonces, obviamente, por el tema de las disrupciones vestibulares que hay allá arriba y la falta de equilibrio, el sistema nervioso central necesita hacer un esfuerzo mayor para poder iniciar un movimiento, uno, y dos, para la coordinación. Entonces, estas vías que están asociadas a esas se han visto pues aumentadas en tamaño, o sea, como mejoradas, por así decirlo. Y a nivel de la sustancia gris, digamos que ya no es con la tractografía, sino lo que veníamos hablando de el supuesto edema y digamos que el agrandamiento de los surcos postcentral, precentral y la disminución de otros sitios de sustancia gris, como vemos aquí, disminuida, lóbulos frontales bilaterales, los polos temporales, la ínsula, el giro hipocampal y el hipocampo, o sea, todo lo de que es toma de decisiones, memoria, conducta, y emociones lo vemos disminuido, y esto tiene unas graves implicaciones a nivel pues del sistema nervioso, ya que el astronauta pues va a perder la capacidad de tomar decisiones de manera ágil como lo haría en la Tierra por esta disminución, digamos que de la sustancia gris. A nivel de esto también pierde la memoria procedimental, o sea, se le olvidan cómo hacer las cosas. Digamos que en las misiones de Apolo y en las misiones de los transbordadores espaciales, lo que los astronautas reportaban era que no podían pilotar la nave de manera adecuada o de manera normal como lo hacían en el simulador en la Tierra, y esto se debe, pues, ya conocemos que a estos cambios. Hoy en día, digamos que esas naves espaciales ya están muy automatizadas, y digamos que ya los envíos, el despegue, digamos cuando se unen a la nave espacial, ya todo eso está automático y calculado, digamos, matemáticamente con algoritmos, pero existe la posibilidad de que el sistema electrónico falle y en dado caso el ser humano pues tiene que entrar a actuar y a pilotar la nave de manera manual. Si esto se va alterado, pues entonces claramente el éxito de una misión se podría ver afectado. Por ejemplo, una misión de larga duración como al planeta Marte se podría ver afectada en caso de que la parte electrónica falle, y con todas estas alteraciones que hemos visto en pues, viajes de 200 días, ahora pensemos en un viaje de 600 días a otro planeta, ¿cuál sería el impacto a nivel del sistema nervioso central y esas funciones superiores? Y lo que se ha visto aumentado es el giro precentral y poscentral, obviamente por lo que veníamos hablando de que se tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder hacer movimientos y coordinación, y el lóbulo paracentral bilateral. O sea, la parte, digamos que motora, eh, se ve un poco, digamos, aumentada, y la parte de la cognición, la memoria y esas como funciones mentales superiores se ve disminuida. Entonces aquí lo que veníamos hablando, las alteraciones funcionales, rendimiento, digamos, de la conducción se ve alterado en las misiones del transbordador, como les había comentado. Las funciones vestibulares y de propiocepción también se ven alteradas, las visoespaciales, las motoras, como lo es el control fino, se ha evidenciado ataxia y se ha evidenciado alteraciones a nivel del balance y la función locomotora. Ahora sí, volvamos, es que quedaron en desorden las diapositivas por alguna razón. Pero bueno, ahora, ¿cuál es el impacto del aislamiento y el depravamiento social? El aislamiento social disminuye, se ha demostrado que disminuye la neurogénesis hipocampal. Entonces, digamos que el tema de la memoria se ha afectado. Los cambios, se han visto cambios en regiones orbitofrontales y prefrontales, o sea, cambios en la conducta, cambios en la parte visoespacial o visual, en el área visual, en las vías visuales, afectación. Esto genera entonces una afectación en las misiones de larga duración, como les había comentado,
como lo es lo que está planeando ahorita la NASA y lo que está planeando SpaceX, que es colonizar Marte. Una condición psicológica llamada fenómeno de tierra fuera de la vista, o sea, cuando ya la Tierra es muy pequeña y no se ve, o ya no vemos, digamos, a la Tierra a través de las ventanas de la nave espacial, es una situación en la que ocurren cambios patológicos de comportamiento. ¿Sí? Esto es lo que se ha demostrado, digamos, a nivel de la psicología y la psiquiatría. Y esto pues, se ha presentado en viajes pues, de larga duración, sobre todo, y se pronostica que en misiones prolongadas y donde se aleja mucho el ser humano de la Tierra, los viajeros espaciales o los astronautas pueden sentirse internamente desacoplados con las normas de comportamiento de la Tierra. O sea, todas las normas que rigen el comportamiento de la Tierra se predice que se pueden, digamos, obviar y el ser humano entonces va a empezarse a comportar pues fuera de las normas terrícolas. ¿Y qué impacto entonces tiene esto sobre las misiones? El ciclo circadiano pues también se ha alterado obviamente, digamos que en un ambiente o en un planeta como Marte, donde la atmósfera está llena de polvo, donde la intensidad de la luz o la luz solar es obviamente mucho menor a la de la Tierra digamos que por la distancia, todo esto tiene un impacto a nivel, por ejemplo, de la glándula pituitaria y la producción de melatonina, y va a haber una disrupción del ciclo circadiano. Entonces, obviamente esto genera mayor cansancio en el astronauta y genera un déficit en, digamos, la productividad del mismo. ¿Sí? También, digamos, la duración de los días en Marte es de 1 hora más. Entonces, se ha demostrado que los entornos simulados en Marte hay una disminución del rendimiento, ¿sí? Y esto pues está relacionado a la alteración de los ciclos circadianos en los astronautas. Esto ya lo hablamos. Por último, la radiación. Entonces, por ejemplo, las tormentas solares eh, generan la emisión de iones supercargados de 3 elementos principalmente: hierro, magnesio y helio. Son al generar, digamos que esta radiación de estos iones, cuando ellos chocan contra el cuerpo humano e interactúan con las células, liberan pues radicales libres, ¿sí? Y estos radicales libres lo que van a generar es un proceso de inflamación y de degeneración celular muy importante, que a nivel del sistema nervioso central lo que hace es acelerar el envejecimiento de las neuronas, metila los genes protectores, o sea, inhibe la expresión de los genes, por ejemplo, que nos protegen contra el cáncer, ¿sí? Y las zonas más sensibles, que se ha demostrado en experimentos animales, a unos ratones que los han irradiado con estos iones, digamos que las zonas más sensibles son el hipocampo y la corteza frontal. Entonces, nuevamente, el comportamiento y la memoria es lo que más se ve afectado en las ratas cuando se les ha hecho estos experimentos de radiación con partículas ionizantes. Entonces, en resumen, a medida que la NASA planea vuelos espaciales tripulados de mayor duración, han surgido preocupaciones con respecto a los riesgos elevados asociados a la exposición prolongada al espectro altamente energético de la radiación cósmica. Se ha visto que en los modelos animales hay una sensibilidad aumentada y que era inesperada en múltiples subtipos neuronales en el cerebro. Como ya dijimos, estas dos zonas son las más sensibles a esta radiación. Entonces, ¿qué nos queda por delante? Pues obviamente continuar con la investigación, el perfeccionamiento del traje espacial. Hay varios, digamos que, programas ahorita en la NASA, en SpaceX, en todas esas empresas espaciales que lo que buscan es hacer que el traje espacial imite el ambiente de la Tierra para que el cuerpo humano no sufra estos cambios de los que veníamos hablando y no se generen, digamos, alteraciones en el desempeño del humano pues en estado de ingravidez. La otra solución que se han planteado es la gravidez artificial. Lo que hacen es que, digamos, estas naves, por ejemplo, estén rotando sobre su mismo eje, y esto ya generaría pues una especie de gravidez o de atracción de los cuerpos hacia el centro de la nave, pero pues no tiene mucha evidencia en los estudios que han hecho que eso pueda mejorar de alguna u otra manera los cambios que vimos anteriormente. Y lo otro es, pues obviamente, digamos que para el tema del aislamiento, etcétera, pues se han implementado sistemas de realidad virtual para entrenar a los astronautas a pues todo esto que se les viene por delante. Entonces, tengo unas preguntas
que quiero pues que ustedes se hagan ustedes mismos, y es si el cuerpo humano está diseñado para explorar el cosmos, y si la respuesta es no, ¿piensan ustedes que tenemos la tecnología suficiente para asegurar la salud de aquellos que se vean o que sean enviados al espacio? Entonces, eso era todo por hoy. Los dejo con esta frase: el primer ser humano que pisó un astro diferente a la Tierra, que fue la Luna, Neil Armstrong, y dijo que no pueden haber grandes logros sin riesgo. Entonces, yo en lo personal pienso que, a pesar de que el ser humano no está diseñado para explorar el espacio y que todos estos cambios se generan y que quizá la tecnología es la mejor, pues no vamos a poder avanzar si no nos arriesgamos a, pues, viajar en el cosmos. Entonces, muchas gracias y espero que les haya gustado la charla. Bueno, Juanca, no, pues la verdad, muy buena charla. Muy buena la reflexión del final, es verdad, uno pues, o sea, se puede extrapolar, por decirlo así, a cualquier ámbito. Hay que tomar los riesgos necesarios, en medicina se tiene mucho eso en cuenta. Y nada, en serio, felicitaciones por la charla, muy, muy interesante. Como tú lo decías, es un tema que pues realmente no mucha gente lo habla, pero pues nada, no deja de sorprendernos. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. Elman, adelante, Saldívar. No, quiero felicitar a Juan Camilo. Me parece un tema, primero que todo, muy poco abordado y algo súper interesante, lo que pues cada día se va conociendo un poco más al respecto. Yo sí quería preguntar pues si si piensa que tiene alguna implicación a nivel de el funcionamiento de estas personas pues allá en el espacio, como que si esto podría, o sea, esto disminuye su rendimiento o sea, o sea, ¿qué se ha visto en las personas que son astronautas que cuando vuelven como que qué pronóstico neurológico tienen? O sea, a largo plazo, eh, o sea, ya se sabe, pues, obviamente, pues, las dificultades sociales que tienen por el aislamiento a largo plazo y eso, pero eso tiene alguna repercusión, digamos, eh, no sé, neurocognitiva, Sí. deteriorante a largo plazo, que, no sé, que estos tengan indicadores o que esto sea un factor de riesgo para desarrollar demencia o algo así. Listo, súper buena la pregunta, Brandon. Digamos que es un tema, bueno, un aspecto que no alcancé a tocar en lo que venía hablando, pero digamos que con los cambios, por ejemplo, de la dilatación ventricular y los cambios a nivel, digamos, del agrandamiento de ciertos giros, eso se ha visto que se resuelve al pasar del tiempo. Digamos que el dilatamiento ventricular se resuelve más o menos a los 6, 7 meses de la llegada de los astronautas a la Tierra, y lo mismo con, digamos, el estrechamiento de los surcos o el agrandamiento de los giros también se resuelve. De lo que me comentabas, digamos, del desarrollo de demencias o este tipo de cosas, como vimos, la radiación, ¿sí? La radiación me puede generar la destrucción de la arquitectura, sobre todo citoesquelética, de las neuronas, sobre todo en el hipocampo y en la región prefrontal. Entonces, si la exposición a esta radiación es muy aumentada, obviamente que estos son secuelas irreversibles, en cierta medida, porque digamos que la destrucción neuronal, a nivel del sistema nervioso central, es muy catastrófica, ya que las neuronas no tienen, digamos, una capacidad de multiplicarse. Pero se han generado varios sistemas para contrarrestar esta radiación ionizante, como es plomar, digamos, las paredes. Bueno, son unas coberturas de unos elementos especiales, pero entre ellos el plomo, que lo que hacen es repeler esta radiación en la Estación Espacial Internacional y en los trajes de los astronautas. Obviamente muy delgadas, sabemos que el plomo es muy pesado y ellos quieren evitar el peso, pero esto es lo que se ha generado, digamos que para contrarrestar esta radiación, que sería lo que más me afectaría. A nivel, digamos, de la parte visual del globo ocular, sí se han visto que esos cambios que se generan, digamos, en la forma, digamos que en la forma esférica del ojo, y a nivel, digamos, del nervio óptico y de los tractos visuales, sí son daños permanentes, es lo que se ha visto. Entonces, digamos que por esa parte el pronóstico de la parte visual sí es muy mala para los astronautas,
y de las cosas motoras, eso se va recuperando con el tiempo. Y lo que tú comentabas de las demencias, no tengo, digamos, como claridad si, digamos, puede ser un factor predisponente, pero yo pensaría que dependería de qué tanto estuvo expuesto a la radiación ionizante uno, qué tanto estuvo expuesto a un estado de ingravidez 2, y digamos, qué tanta resolución de estas dos cosas se vean en la Tierra. Entonces puede que sí, pero bueno, sobre eso no tengo claridad, pero lo que sí te puedo decir es que la parte visual y la parte, digamos, del, del hipocampo y de la región frontal que se asocia al comportamiento, sí dependería más que todo del tiempo de exposición y de qué, digamos, de qué cosas estén protegiendo estos dos factores. Listo, Juanca. Gracias, man. Dale. Y creo que Ori tiene la mano levantada también. Sí, pues yo quería felicitarte, como que en verdad muy chévere la charla y muy, pues no sé si novedosa sea la palabra, pero no es algo que se hable mucho en medicina. Y creo que ayuda como al tema de, bueno, yo siempre he pensado que la medicina está rodeada de ego y narcisismo y pues temas como este lo hacen darse a uno, lo hacen a uno darse cuenta que uno es un ser absolutamente minúsculo. Entonces, qué buenos reminders de que hay mucho por conocer y que hay mucho que no sabemos. Gracias, Ori. No sé si alguien más quiera comentar algo y si no, pues nada, lo que les... Sí, Pacho, creo que aprendiste el micrófono. Nada, Juanca, para agradecerte. Felicitaciones por esta charla y bueno, aquí estamos siempre presentes ahí con la Neurofamilia para siempre recibirte como uno de nuestros mejores expositores y que pues esta fue una gran exposición y nada, me la gocé. Muy chévere. Listo, muchas gracias, Pacho. Bueno, muchas gracias a todos pues por asistir. Como les dije, pues es un tema que en verdad me apasiona mucho y espero que pues hayan aprendido algo, que se interesen también por este tema. Este puede ser pues digamos también el futuro de muchos de nosotros e incluso el futuro de la humanidad, ¿sí? Pues como sabemos, las cosas en la Tierra no están muy bien y quién sabe si en un futuro muy próximo nuestro destino sea migrar hacia otros planetas. Entonces, pues nada, espero que la hayan disfrutado y gracias en verdad pues a todos por estar aquí presentes. Ya. Gracias. Gracias. Gracias, Juanca. Gracias a Gracias. todos. Gracias, Juanca, que estén bien. Chao, chao. Bueno, gracias a todos. Buenas noches a todos.